buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Bien, hoy volvemos a ese periodo de Aegon el Conquistador Targaryen, ese periodo que tanto nos gusta, y nos vamos a ir al 37 después de la conquista. Quiero que os imaginéis una estampa que ahora mismo os voy a dar. Imaginaros a Roca Dragón. Imaginaros a un Aegon el Conquistador con 64 años. Está contándole a su pequeño nieto Aegon y a su pequeño nieto Viserys las historias de cómo conquistaba con Valerio en Terror Negro aquellas gestas durante la conquista 30 años atrás, cuando la empezaría con más joven que nunca y con fuerzas de conquistar y unificar el reino. Y quiero que imaginéis cómo en plena conversación con sus pequeños nietos, un infarto atacaría con fuerza su ya débil por la edad corazón. Y cómo Aegon el Conquistador Targaryen caería muerto al suelo. Esto fue muy triste, la muerte del gran dragón, la muerte del gran Aegon el Conquistador Targaryen. Pero para saber qué ocurrió durante esos 30 años de paz y tranquilidad tras la conquista de Aegon, tenemos que irnos atrás, y para que también sepáis quién eran los niños que estaban sentados a su lado, esos dos nietos que estaban sentados a su lado, el jovencito Aegon y futuro, muy futuro, heredero también al trono, y su hermano Viserys. También lo conoceréis en su momento, también llegado el momento sabréis quién es, pero como yo digo, vámonos atrás, viajemos una vez más al pasado. Viajémonos a esa zona, a ese momento de la historia en la que Aegon leería aquella carta dormiense, aquella carta en la que le sangraría la mano de tanto apretarla, y que sería justo al finalizar de leer esa carta cuando firmaría ese tratado de paz en el reino. Nos vamos ahí, nos vamos al momento en el que todo ha finalizado, la guerra ha finalizado. Aegon sabe algo muy, pero que muy claro, sabe algo totalmente cierto, y es que el reino sabe que estará siempre a su servicio por el terror a Valerion, no por el terror a su corona, no por el terror a él mismo, sino porque en el reino todos recordarán durante siglos, si hace falta, durante milenios, si es necesario, aquella destrucción que Valerion sometió al rey Harren el Negro, en Harrenhal. Todo el mundo recordará cómo ese dragón vomitó ese fuego encima del rey Mano Verde, el rey Gardener. Todo el mundo recordará quién es Aegon, y sobre todo el mundo recordará quién era Valerion. Durante los años de paz, lo que solía hacer Aegon era visitar todas las zonas conquistadas e intentar tratarlas, negociar los tratados de paz como hacían sus monarcas en anteriores años. También sabía Aegon con total seguridad que el miedo que había sembrado en todo Poniente también era un arma de doble filo, ya que estarían todo el mundo esperando a la caída de su imperio, es decir, a la caída de Aegon, para intentar sacar cabeza y dejar de estar en silencio aquellos que habían sido sometidos. Aegon sabía que la única casa que sería totalmente fiel a este tratado de paz y de alianza eran los Tyrell. Habían sido, como ya lo visteis en el anterior vídeo, aquellos que se encontraron con las zonas de Alto Jardín y del Dominio gracias a no enfrentarse a Aegon. Habían sido aquellos que de verdad no se habían enfrentado directamente por la usurpación del terreno que Aegon quería quitarles. Durante mucho tiempo Aegon tuvo que vivir con el dolor de sentir que parte de él había muerto. Esa parte de él que había muerto no era otra que Rhaenys, que ya lo sabéis cayó en Dor, en aquella batalla en Soto Inferno, y que en realidad todo el mundo sabía en el reino, porque todo el mundo lo sabía, que era en realidad el amor de su vida. Todo el mundo sabía también que de las dos hermanas, tanto Visenya como Rhaenys, él tuvo que tener también relaciones amorosas con Visenya porque lo ordenaba, por así decirlo, para que lo entendáis, el reinado Targaryen. Pero todo el mundo sabía que Aegon detestaba, pero es que detestaba muchísimo a su hermana Visenya, todo lo contrario que a Rhaenys, que estaba realmente enamorado de ella. Antes de morir, Rhaenys, ya lo sabéis, dio un heredero al trono, heredero primogénito al trono, Aenys Targaryen. Y por otra parte, Visenya también le daría un hijo a Aegon, también conocido como Maegor. Ambos hijos, en el que ahora mismo nos vamos a centrar también, porque Aegon los crió juntos. Hizo lo mismo que hizo su padre, cuando intentó criar juntos y logró criar juntos tanto a Orys Baratheon como al propio Aegon el Conquistador Targaryen. Y cogió también a sus dos hijos, a Aenys, heredero al trono, y a Maegor, segundo hijo, príncipe, por así decirlo, secundario a ese trono. Y los crió juntos. Pero el destino iba a ser muy, pero que muy cruel para Aegon, porque se daría cuenta de que entre sus dos hijos, la naturaleza, es decir,
el destino, o como queráis llamarlo, había sido realmente cruel, porque había cogido a Aegon y lo había bifurcado por la mitad. Tenía a Aenys, que era toda la parte noble, de bondad y de cariño que podía sentir él, Aegon, y que podía sentir Rhaenys, y por otra parte tenía a Maegor, también conocido como desde niño, como Maegor el Cruel, y había sacado esa parte más belicosa, cruel y destructiva de Visenya y de él mismo, de Aegon, dos hermanos muy distintos, que empezaban a convivir juntos. Deciros que se llevaban bien, la relación entre ellos dos era bastante buena, pero deciros que Aenys, que sería el heredero al trono, desde muy niño demostraba ser un niño débil, enfermizo, siempre estaba enfermo, siempre estaba débil. No era el niño predilecto para ocupar el trono de hierro, y en Poniente todo el mundo ya lo había visto. Sabían que no era un rey fuerte, y todos en Poniente estaban deseando que algún día Aegon cayese, Aegon muriese, para coger del cuello a Aenys y arrebatárselo. Todo el mundo lo sabía, pero es que la cosa aún se iría a poner peor, si cabe la situación, ¿no? Y es que llegó un momento en el que los dos jóvenes Targaryens, ya tenían la edad para empezar a enfrentarse justas, para empezar a enfrentarse en pequeños combates, para ganar trofeos, para ganar una posición en el reino más valiente. Y no solo Aenys rechazaba todo conflicto de peleas, de batallas, de enfrentamientos, de competiciones, sino que aquí vendría la noticia que en realidad a Aegon le destrozaría, y era que el dragón Balerion, Terror Negro, rechazaría a Aenys. Tomaría la decisión de rechazar al heredero al trono, no lo sentía como su jinete, así que lo rechazaba. Incluso hubieron momentos en los que casi Balerion mata al joven Aenys cuando éste intentaba ser su montura. Y para destrucción y para golpe bajo de Aegon, se daba cuenta el Aegon, el conquistador Targaryen, de que Balerion había elegido a Maegor. Balerion había elegido ese espíritu belicoso, ese espíritu cruel, ese espíritu dañino. Y aquí hago aquí un pequeño inciso, un pequeño cortecito de aquí en la historia para deciros aquello que tanto se comenta en nuestra serie de hoy en día, en nuestra serie actual, lo de las 3 cabezas del dragón. Y damos por sentado que uno será Jon Nieve y el otro será Tyrion, cuando no pensamos en lo que os estoy diciendo. Un dato que desconoce muchísima gente, por no decir la gran mayoría, y es que el dragón es el que elige en realidad, no el jinete es el que elige. El dragón es el que desea y el que decide quién se monta sobre su hombro, sobre su lomo. Y esto es muy importante. Volvemos a la historia. Los niños, como ya os digo, comenzaron y siguieron creciendo, siguieron haciéndose más adultos, y el problema estaba ahí. El problema era más que evidente. Aegon sabía que su hijo Maegor era realmente cruel. Era un chico que ya le había estado dando problemas desde muy joven y que había nombrado caballero ya con 14 años. Con 14 años el joven Maegor ya había desmontado a grandes caballeros de Poniente. Era un auténtico... Era bestial con la espada, era muy pero que muy bueno. Como ya os digo, había sacado de Aegon toda esa naturaleza belicosa, toda esa naturaleza cruel y prepotente. ¿Era peligroso? Sí, y más porque Balerion lo había decidido que fuese su montura. Incluso se cuenta que Aegon en algunas ocasiones había visto ya a Balerion volando por los aires y lo montaba su hijo Maegor. Imaginad de lo que os estoy hablando. La situación era realmente peligrosísima para el reino, ya que el Terror Negro, que era aquello que todo tenía Poniente, no había elegido al primogénito, a Aenys, y esto podía dar muchos problemas. Lo primero que tuvo que hacer el gran conquistador Targaryen era elegir esposas para sus 2 hijos. Primero se centró en darle un buen consejo a Visenya, ya lo sabéis, Visenya, madre de Maegor. Casa a tu hijo con una de las sobrinas de los Hightowers, ya que el Septón Supremo, que ya se estaba haciendo con el poder en Desembarco de Rey, ese poder religioso, cásalo con una de las sobrinas del Septón Supremo, y así quizás lo tienen atado, porque algo de lo que el Septón Supremo y lo que viene siendo los 7 reinos, los 7 dioses, siempre rehusan es de la violencia. Quizás de esa forma podamos mantener atado a nuestro Maegor. Por otra parte, sabía que tenía que fortificar el reino en su ausencia, y la manera de fortificarlo era intentar ayudar a Aenys a ser mejor rey, o al menos intentarlo. Así que se fijaría en su mano derecha, es decir, en su mano del rey. Ya lo sabéis, la mano del rey que fue anteriormente el gran Orys Baratheon ya no lo era, ahora era un miembro de la casa Velaryon. Así que decidió algo muy interesante. Acogió al gran Velaryon y le propuso casar a su hija Alysa con Aenys.
intentar convencerle de que quizás iba a ser la solución, como ocurriría en el pasado cuando un Targaryen y una chica Velaryon se casarían, que engendrarían, es decir, tendrían a estos 3 grandes hijos. Ya lo sabéis, Aegon, Visenya y Rhaenys. Vamos a intentar hacer lo mismo, vamos a intentar conseguir que nuestros nietos sean fuertísimos. Así que así se hizo. Casó a su hijo Aenys con una de las hijas de los Velaryon, con la guapísima Alyssa Velaryon. Tuvieron 5 hijos. Los 2 que os he nombrado antes, al principio de la historia, vendrán aquí. Pero la primera de las hijas fue Alysanne. Alysanne fue... No, perdón, Rhaena. Rhaena fue la primera de las hijas. Una hija que cuentan que era preciosísima, una auténtica muñeca, como se dice, una mujer preciosísima, una niña guapísima. Rhaena. Después tuvo al primogénito y que sería heredero también al reino, Aegon. Después tuvo a Viserys. Después tuvo a Alysanne y por último tuvo a Jaehaerys. No se sabe muy bien si Jaehaerys o Alysanne nacieron uno antes que el otro. Esta parte es chocante. Pero sí que se sabe que durante ese reinado, Aenys empezó a ser cada vez más fuerte y más fuerte, al menos demente. Dejó de enfermar tanto porque tuvo algo precioso en el reino. Y es que cuando volvemos al pasado, cuando el jovencito Aenys, mucho antes de estos votos matrimoniales que os acabo de decir, cuando tenía 12 años nació en Rocadragón un nuevo dragoncito. Nació el dragón conocido como Azogue, y este dragón sintió realmente predilección por Aenys. Y ambos crecieron juntos, ambos crecieron fuertes, y lo más curioso es, aquí viene esta parte también de la historia que quería contaros, cómo Aenys dejó de enfermar, dejó de ser tan débil, creciendo a su lado con Azogue. En el siguiente capítulo os contaré cómo Aenys subió al poder y cómo fue ese reinado, que ya veréis que será un auténtico desastre, os adelanto aquí, ya no solo por el conocimiento que tenía Poniente, el pueblo, de la debilidad de Aenys, sino de la mano negra y ese mal rollo que intentará meter al reino su hermano Maegor, con esa ambición también de ser el futuro rey en este Juego de Tronos. Como decir, una pregunta que os voy dejando aquí, ya lo sabéis, siempre me gusta haceros aquí unas preguntas sobre un poquito. Hoy os he contado cómo la muerte de ese Aegon, el conquistador Targaryen, pero no solo la muerte, sino de cómo esa personalidad de Aegon, nuestro creador de la serie, le había partido por la mitad, como George R.R. Martin había partido esa personalidad por la mitad en dos personajes totalmente distintos. Aenys, esa bondad, encarnando esa bondad, y Maegor, encarnando esa maldad, esa crueldad. Por eso aquí os dejo esa pregunta, ¿creéis, o al menos vosotros también estáis en la posición de creer, que la compañía de un dragón que está a favor de ese Targaryen le ayuda a crecer? Yo pienso realmente que sí, yo pienso realmente que esa magia se fusiona en ambos y crecen más fuertes que nunca. Al igual que también creo que por otra parte, como ya lo habéis visto, Maegor y Balerion, esa unión de la crueldad y del mal, creará a dos personajes aún más terribles de lo que ya son. La importancia de un dragón en la familia Targaryen es realmente importante, porque aunque su poder no es directo con la familia, ya que lo habéis visto, el propio dragón es el que elige a su montura, sí que la unión de ambos crea un vínculo aún más fuerte, tanto para bien como para mal. Esto es muy interesante. Lo dejo aquí. Espero que este vídeo os haya gustado un poquito más sobre la historia de los Targaryen, y ya en el siguiente vídeo veréis cómo se dará ese reinado de Aenys, y después también conoceremos cómo irán pasando esas historias de uno a otro hasta llegar a ese vídeo que tanto me reclamáis de Danza de Dragones, de la pelea, de la guerra civil entre los Targaryen. Poco a poco irá llegando todo. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que este os haya gustado. Un saludo de vuestro amigo Barracuda.